Muy buenos días, señoras y señores, queridos amigos y amigas, excelentísimo rector de la Universidad Complutense de Madrid, excelentísima señora doña Teresa Freixas, catedrática de Derecho Constitucional, excelentísimo exgobernador del Banco de España, querido Miguel Ángel, don Alzo Olcese, presidente de la Asociación Nacional Sociedad Civil Ahora y presidente del Comité de Organización del Segundo Congreso Nacional de Sociedad Civil Ahora. Muy bienvenidos y bienvenidas a todos al Senado. Estoy aquí en representación del presidente de esta Cámara, don Ander Gil, que les transmite sus saludos. Para mí es un placer inaugurar este acto y dirigirles unas breves palabras, sobre todo, además de para darles la bienvenida, para poner en valor el trabajo que están llevando a cabo desde una asociación que se denomina Sociedad Civil Ahora y que ya su nombre es toda una declaración de intenciones, Sociedad Civil Ahora. Voy a destacar el ahora, porque cuando hablamos de relanzar España, cuando hablamos, como se hace en los términos de los fondos europeos Next Generation, de recuperación, transformación y resiliencia de nuestro país y del resto de los países de la Unión Europea, creo que hay un elemento de urgencia que nos tiene que convocar a todos, convocar hacia la máxima unidad. La pandemia que todavía gravitaba sobre nosotros cuando se organizó el Segundo Congreso Nacional en Valencia de Sociedad Civil Ahora, la pandemia nos ha puesto de manifiesto la extraordinaria importancia de la unidad de las sociedades, de la sociedad civil, de la clase política, de los responsables empresariales, la unidad. Sin esa unidad no hubiéramos conseguido en un país como el nuestro superar los peores efectos de la pandemia. Pero esa pandemia nos ha dejado muchas lecciones sobre el papel de determinados segmentos de nuestra población, como es el de la sanidad y en particular de la sanidad pública, como es el de la educación, sectores de ciudadanía a los que debemos el haber podido superar relativamente bien, si nos comparamos con otros países, la tremenda experiencia de la pandemia, pero también el extraordinario valor de la investigación científica que ha llevado a que en España estemos desarrollando incluso una vacuna y nos hayamos puesto las pilas, entre comillas, en cuanto a otros ámbitos de investigación médica, porque algunos de los grandes desafíos del siglo XXI tienen mucho que ver con lo que desencadenó la pandemia del COVID-19. Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han dejado constancia de la estrecha relación que existe entre la pérdida de biodiversidad en nuestro mundo actual y la propagación de zoonosis, de enfermedades que proceden del mundo animal y que acaban contagiando con gravísimos efectos a los seres humanos. Y tenemos, evidentemente, que sacar conclusiones de esa experiencia dramática de la pandemia, como tenemos también que sacar lecciones de lo que ahora estamos viviendo, con una guerra a las puertas de Europa que ha puesto de manifiesto la grave dependencia de los países europeos y en particular de algunos del gas procedente de Rusia. De hecho, estamos viviendo a toda velocidad ahora, una transición energética, una transición ecológica que es uno de los grandes vectores para relanzar España. Porque España puede, debe y lo va a hacer seguro jugar un papel fundamental en la transición ecológica y energética de Europa, en la reducción de la dependencia de hidrocarburos procedentes del exterior, en el avance hacia la plena descarbonización de nuestras economías. Justamente en estos momentos se está celebrando en Sharm el-Sheikh la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que comenzaba con una exposición en términos muy dramáticos y muy severos por parte de Antonio Guterres, del secretario general
de las Naciones Unidas. Y creo que nos honra como españoles el que nuestro país esté liderando alguna de las iniciativas globales más importantes, como la denominada Alianza Global contra la Sequía, Alianza Global por la Resistencia, la Resiliencia contra la Sequía, junto con Senegal, a la que ya se han sumado otros 30 países. Sí, España puede y debe hacer mucho en campos en los que tenemos liderazgo empresarial, investigación científica y tecnológica muy avanzada, como es el campo de las energías renovables, del hidrógeno, pero también de las tecnologías para poder garantizar agua potable a toda la ciudadanía y, sobre todo, tener esa visión de integración en la comunidad internacional que también nos hace más fuertes, tanto hacia la comunidad iberoamericana como hacia lo que es nuestra pertenencia a la Unión Europea. Para todos esos desafíos es fundamental que exista una mayor vertebración de nuestra sociedad civil. España no es un país que se haya destacado a lo largo de los últimos 20, 30 años por registrar cifras de compromiso individual en distintas estructuras de la sociedad civil. Y eso a mí me parece muy relevante destacarlo, el que haya personas con distintas ideologías, con distintas ocupaciones y actividades, que sean capaces de reunirse y de condensar, en este caso en el libro que hoy se va a presentar aquí, con una idea común, con un objetivo compartido: mejorar la calidad de nuestra democracia, mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y, sin ninguna duda, consolidar esa proyección de España en la comunidad internacional que tanto necesita de actores comprometidos con esa agenda de progreso que es la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para combatir el hambre, para combatir la pobreza, las desigualdades, para hacer frente al cambio climático, por supuesto para reforzar la educación y la sanidad. Muchos de esos temas fueron objeto de los debates que mantuvisteis en Valencia y que están recogidos en este libro, y estoy segura que a lo largo de esta mañana tendréis ocasión de contrastar también las ideas que aquí se recogen en la propia declaración institucional que abre esta publicación. Por tanto, mi más sincero agradecimiento por vuestro trabajo, por vuestra dedicación. Nos necesitamos todos unos a otros. Y aquí estáis en la casa que representa al pueblo español, junto con el Congreso de los Diputados. Aquí intentamos dar voz a muchas instancias sociales. De hecho, esta sala donde estáis acoge, pues yo creo que casi todas las semanas, iniciativas de distinto signo y naturaleza, pero todas ellas encaminadas primero a que nos conozcamos mejor unos a otros, a que seamos más capaces de diagnosticar los problemas que nos aquejan como sociedad y a plantear respuestas, porque lo más importante, por supuesto, es que seamos capaces de diseñar juntos soluciones. Y aquí, en el debate parlamentario, con ese arma poderosa que es la palabra y la inteligencia, intentamos y muchas veces conseguimos incluso que salgan adelante leyes prácticamente por unanimidad. Y nos acompañan en los debates de esas leyes, en muchas ocasiones, los colectivos más afectados por la aplicación de las mismas. Hay, por lo tanto, una sinergia y una simbiosis entre la política y el resto de la sociedad, con la circunstancia de que a los políticos se nos juzga normalmente con extrema severidad. Pero yo sé que todos conocéis que en la sociedad, en todos los ámbitos de la sociedad, hay personas que merecen respeto y otros que no lo merecen tanto. Y os aseguro que los senadores y senadoras que integran esta Cámara, en su inmensa mayoría, son personas dignas del máximo respeto, con vocación por lo público y con deseo también de mantener de manera continuada su relación con la sociedad a la que representan, los ciudadanos que nos eligen, en mi caso los ciudadanos de Madrid, en el caso de cada senador o senadora, el lugar de donde proceda.
Esa vinculación es la que me hace sentirme también satisfecha de teneros hoy aquí y de que pueda dar a continuación la palabra para su intervención a don Aldo Olcese, persona que ha protagonizado a lo largo de su vida muchas iniciativas de enorme interés, por la que quiero reconocerle en este momento y, por supuesto, por estar al frente de esta Asociación Nacional de Sociedad Civil ahora y haber sido el organizador máximo, el presidente del comité organizador del Congreso Nacional celebrado en Valencia. Aldo, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias a la vicepresidenta del Senado, que tenía que marcharse a otra actividad política y parlamentaria. Y, bueno, sus palabras siempre son aleccionadoras para gente como nosotros de la sociedad civil que intentamos colaborar con el mundo de la política. Quiero agradecer especialmente al presidente del Senado también su empatía, las facilidades que nos ha dado para celebrar este acto aquí. Evidentemente es un lugar solemne y que nos responsabiliza, si cabe más. Yo soy de los que cree también en la política de los símbolos y, por lo tanto, es una simbología potente que podamos hacer este acto hoy aquí. Quiero agradecer la presencia de algunos parlamentarios, el diputado Celso Delgado, que sé que ha cogido un tren esta mañana a las 6 de la mañana para estar aquí y luego se vuelve a su tierra de Galicia, al diputado Iván Espinosa Los Monteros, que nos acompaña también aquí, al senador Santiago Castellá, todos ellos muy vinculados a las iniciativas de la sociedad civil. Yo quiero destacar especialmente la labor del diputado Delgado como presidente de la Comisión de Economía, que continuamente emplaza a la sociedad civil a intercambiar con los diputados en el Congreso de los Diputados sobre las cuestiones de actualidad, ¿no? Es una colaboración muy fructífera que espero sirva de ejemplo para todos nosotros. Así que especialmente gracias, Celso, y también al senador Castellá, que es un hombre de sociedad civil que trabaja mucho y bien con nosotros. Agradezco también la presencia de los ponentes que van a participar en la mesa de exposición del Congreso que celebramos en Valencia, la doctora catedrática de Derecho Constitucional María Teresa Freixas, el rector de la Universidad Complutense, que nos acompaña también. Muchísimas gracias. También es mi rector, Joaquín Goyache, y el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que luego explicarán junto conmigo pues, en qué consistió el Congreso, cómo lo vieron y cómo vivimos estos momentos de colaboración entre lo público y lo privado. Yo quiero hacer algunas menciones sobre lo que estamos nosotros tratando de hacer, cuáles son nuestros objetivos, nuestros propósitos, qué es lo que nos anima, lo que nos inspira y por qué estamos aquí. Hoy es un gran día porque, de alguna manera, culmina un proceso largo de trabajo y de compromiso que desde la sociedad civil tratamos de hacer para que nuestro país vaya mejor. Nosotros, y quiero dejarlo muy claro, no tenemos ninguna pretensión de tener un protagonismo. Procuramos trabajar en un perfil bajo. Nuestro mayor propósito es producir, como este libro, documentos de calidad, de nivel, con proyección internacional, con altura de miras, con visión estratégica, que pueda ponerse a disposición, en primer lugar, de nuestros políticos. Nosotros, desde la sociedad civil, queremos decirle a la clase política, en primer lugar, que entendemos que su misión es la más noble que un ser humano pueda ejercer: representar a sus semejantes, defender sus intereses y tratar de hacer que su vida mejore. Y, por lo tanto, siempre vamos a estar del lado de ayudar a que vuestro trabajo pueda ser mejor. Es el trabajo más digno y más honorable que nadie puede tener. Y también es una gran responsabilidad la que tenéis, obviamente. Hemos estado la semana pasada con Su Majestad el Rey
que nos recibió, al comité organizador y a la Junta Directiva de la asociación que yo me honro en presidir, para explicarle lo que habíamos hecho en este Congreso Nacional y cuáles eran nuestros objetivos y propósitos, cuáles eran las conclusiones a las que habíamos llegado, para que también nuestro jefe del Estado tenga una herramienta de consulta. Y tengo que decir con honor que él nos pidió 10 ejemplares para sus hijas, las infantas, para su mujer, para los miembros de la Casa Real, como tantos y tantos que hay en nuestra sociedad civil y en el mundo de la política que utilizan estas publicaciones. El año pasado se llamó Repensar España y el del año que viene se llamará Regenerar España. Y estamos en esa trilogía que vamos a tratar de dejarle a nuestros conciudadanos y a nuestros políticos para que podamos hacer una España mejor. Ese es el único propósito que nos mueve, es un propósito noble, desde el compromiso individual, la responsabilidad individual en la que creemos de todo ciudadano, de toda persona, que no tiene que esperar a que le resuelvan sus problemas. Hay mucho que está en nuestra propia esfera de actuación, en nuestra propia responsabilidad, en nuestro propio compromiso, que es lo que hay que tratar de movilizar también en torno a estas iniciativas. El Congreso Nacional de la Sociedad Civil tiene dos grandes objetivos. Uno, unir a la sociedad civil en torno a un proyecto común, que es la mejora de nuestro país, sin distinción de ideologías, de credos, de sensibilidades, intentando sumar. Nosotros, en la Asociación Sociedad Civil Ahora, somos un proyecto de suma positiva, sin protagonismo ninguno y al servicio de nuestros semejantes y de nuestros políticos. Creemos en el humanismo y en la fraternidad. Son valores que hay que reivindicar cada día, que no se dan por descontados y que, si no lo hacemos, tenderán a desaparecer. Fijaros, es un razonamiento simple. Las democracias modernas se fundamentaron en el seno de la Revolución Francesa, en esa trilogía de libertad, igualdad y fraternidad. A la libertad le hemos dedicado muchísimo. Hemos hecho millones de leyes en el mundo entero. Ahora se lo estamos dedicando a la igualdad y bienvenido sea. Pero la fraternidad queda en nuestras conciencias y en nuestros corazones. No se puede regular. No nos pueden decir por ley cómo y qué tenemos que ser fraternos. Y, por lo tanto, es algo que tenemos que reivindicar. Parece una tontería, pero os invito especialmente a reflexionar sobre eso. En la Revolución Francesa, ese tercer pilar era el cemento que unía a los otros dos. Y en nuestra sociedad es lo que está ausente y cada vez más. Y, por lo tanto, aunque parezca una ñoñería, y en este salón tan solemne, permítame reivindicar como principio fundamental de todo lo que hacemos la fraternidad. Y yo les voy a dar una sola conclusión del Congreso de Valencia. El resto está en este libro, lo pueden ustedes consultar y encontrarán un montón de ideas, de soluciones, también de críticas constructivas que servirán para seguir adelante. La única conclusión que quiero decir es que en España son muchas más cosas las que nos unen que las que nos separan. Es una conclusión muy simple, pero es que hay que decirlo, porque vivimos en un mundo, sobre todo el mediático y el político, en el que parece que todo es una calamidad, todo es un desastre, estamos divididos. Hombre, problemas tenemos, efectivamente, pero España es una gran nación, hay mucho más lo que nos une que lo que nos separa, y hay que decirlo. Y de la lectura de este libro se puede llegar fácilmente a ese tipo de conclusiones. Para ir concluyendo, decir que esta asociación de la sociedad civil ahora y estos congresos nacionales de la sociedad civil son como una especie de think tank permanente e itinerante. Fíjense en lo que supone tener 100 personalidades que puedan trabajar durante una jornada en esas mesas redondas, que, por cierto, ustedes pueden consultar, es un libro audiovisual. Si ustedes ponen su teléfono móvil en los códigos QR que hay en un montón de páginas, pueden entrar directamente en los debates y no solo leer todo y las conclusiones, sino pueden visualizarlos, escuchar cómo los protagonistas dijeron lo que tuvieron que decir y cómo fueron los debates, ¿no? Por lo tanto, es un documento de consulta bien interesante. Su Majestad el Rey
nos dijo que lo tenía en su cabecera. Y yo le creo, no es una palabra hueca. Y bueno, para nosotros es una gran satisfacción. También me lo dijo el presidente del Gobierno, me lo dijo el alcalde de Madrid, me lo han dicho ministros, diputados. Mucha gente maneja estos libros. Esa es nuestra satisfacción. Nuestra satisfacción íntima es esa. No que nos digan que somos muy importantes, a nadie le amarga un dulce. Y todo halago también es bienvenido. Pero nuestro trabajo es un trabajo de sacrificio y es un trabajo callado, es un trabajo de calidad, es un trabajo de profundidad, es un trabajo de hacer las cosas bien y de procurar ofrecer buenas ideas, buenas soluciones, que no sean opiniones, que estén bien fundamentadas, contrastadas, que sean el fruto de un debate profundo, intenso y leal. Leal con la sociedad a la que procuramos representar y leal con el país que nos cobija. Y bueno, quiero dejar 2 o 3 ideas centrales de lo que verdaderamente nosotros quisiéramos que sucediera con estas iniciativas que nosotros presentamos hoy aquí y en otros lugares siempre que podemos. ¿Qué queremos? Nos gustaría que hubiera una correa de transmisión mayor en la sociedad española de las cosas que nosotros hacemos. A fin de cuentas, somos una cierta élite intelectual, directiva, profesional, pero tenemos que permear con el resto de la sociedad, que es distinta. Hay 47 millones de españoles a los cuales deberíamos intentar poder llegar. No es fácil. En el Congreso hubo 700 personas en sala, 40.000 personas han estado viendo cosas que nosotros hemos hecho, que lo tenemos colgado en nuestra página web, pero es insuficiente porque somos una representación pequeña, somos una cierta élite y tenemos que permear con la gente más sencilla, con la gente que también tiene ganas de saber cuál es el futuro que nos depara y qué puede hacer para movilizarse por ello. Para eso, y en este libro lo encontrarán, se presentó en Valencia por segundo año, porque también lo presentamos el primer año, un proyecto muy importante que se llama Ágora 5.0, Ciberdemocracia Ciudadana y Corporativa, que es una gran plataforma de debate y voto desde la sociedad civil para la ciudadanía y para las corporaciones, para la mejora de la democracia y del capitalismo inclusivo. Son palabras mayores, créanme, es un proyecto precioso. Llevamos 2 años trabajando durísimo en él. Es muy complejo. Tenemos ya la tecnología que la aporta una de nuestras grandes compañías multinacionales, Indra. Somos 25 grandes entidades promotoras. Lo hemos presentado, lamento decirlo, hoy hace ya más de 9 meses en el Ministerio de Economía y Digitalización para que recibamos también una parte de las ayudas de la Comunidad Europea, que las hay para este tipo de cosas, pero estamos con un retraso importante que nos gustaría de alguna manera que se pudiera solventar, porque estas plataformas son necesarias para poder tener una democracia más participativa en el día a día, no solo refrendando la posición política cada 4 años en unas elecciones. Y creo que es un elemento de dinamización y de participación que hoy las tecnologías nos ofrecen. Otra de las conclusiones y de las propuestas que encontrarán en esta publicación y que a lo mejor puede pasar un poco desapercibida porque se puede dejar en el ámbito de la cultura, es en el entorno del European Cultural Heritage, al cual le dedicamos una mesa que la presidió el rector de la Universidad Complutense, que hoy nos acompaña, María Teresa Freixas, que también es la presidenta de Citizens Pro Europe, que han sido elegidos especialmente para ser ponentes aquí, porque ellos están trabajando en ese europeísmo que tenemos que fomentar. El europeísmo es uno de nuestros valores más esenciales. Tenemos la gran suerte, la inmensa suerte de pertenecer a Europa y creo que en estos momentos no vale solo reivindicarlo cuando hay necesidades y nos llega el dinero de Europa, sino que también hay que reivindicarlo cada día, sentirnos europeos y sentirnos parte de una comunidad que es importante y que tiene un futuro esperanzador.
Aprovecho para dar la bienvenida al senador Javier Maroto, que nos acompaña hoy también aquí. Él va a clausurar el acto. En una simbología clara, lo ha aperturado la presidenta del Partido Socialista y vicepresidenta de la Cámara, la senadora Narbona, lo va a clausurar Javier Maroto. Eso es la esencia de lo que nosotros queremos hacer, que todos los partidos políticos, está aquí Iván Espinosa de los Monteros, todos los partidos políticos interactúan con nosotros. Nosotros estamos al servicio de todos y de ninguno. Y bueno, desde la independencia y sobre todo desde la lealtad, procuramos ayudar, como he dicho ya, en 3 ocasiones desde que estoy hablando. Voy a concluir ya directamente para dejar paso a la mesa, agradeciendo mucho el que estén aquí, hayan decidido acompañarnos. Es importante demostrar unidad desde la sociedad civil. La sociedad civil española está disgregada, está dispersa y hay muchas iniciativas que de vez en cuando, como en estos congresos nacionales de la sociedad civil, tenemos que unirnos para demostrar que podemos caminar juntos, porque de la unión es evidente que nace la fuerza, ¿no? Vamos a afrontar el año que viene un tercer congreso. Este tercer congreso va a estar bajo el lema de regenerar España, porque hemos llegado a la conclusión en el segundo congreso que no se puede relanzar España sin regenerarla en una serie de aspectos y condiciones. Y tenemos que repensar de nuevo y regenerar nuestro país en múltiples facetas, la política internacional. Por ejemplo, pues hoy es difícil mantener la misma política que hace años en Latinoamérica porque las cosas están cambiando. Tenemos la obligación también de cambiar nuestra política en lo que se refiere a Asia y al gigante chino. Tenemos un montón de desafíos interiores. Hay que regenerar las instituciones de la democracia española. Estamos viendo la problemática, en fin, la imposibilidad de alcanzar pactos de Estado para cuestiones esenciales como la justicia, la educación y otros. Y nosotros vamos a seguir insistiendo y vamos a intentar ser un poco bisagra entre la clase política para que ellos también sean los que tienen la responsabilidad de alcanzar esos acuerdos que puedan alcanzarlos. Por nosotros no va a quedar y vamos a seguir insistiendo en todo esto. Bueno, hay que trabajar duro, hay que crear lazos de empatía y de colaboración entre la sociedad civil y la política. Este acto es un ejemplo magnífico de ello y yo agradezco a todos los miembros de la sociedad civil que habéis venido y a todos los políticos que habéis venido para hacer esa demostración, para generar ese símbolo que hoy aquí estamos demostrando. Muchísimas gracias. Quiero invitar a los ponentes a sentarse en la mesa. Adelante. Bien, tiene la palabra Joaquín Goyache, rector magnífico de la Universidad Complutense. Eso es un título que responsabiliza mucho, ¿eh? Que además Isabel II otorgó a los rectores de la Complutense, pero luego se ha extendido a más rectores. Pero sí, bueno, muchísimas gracias, Aldo, por invitarme a estar aquí. Es muy difícil hablar después de la vicepresidenta del Senado y después del presidente de la asociación, ¿no? Pero trataré de hacerlo primero sabiendo que después de mí vienen gente mucho más brillante que yo. Pero bueno, trataré de contar un poco mis impresiones de este magnífico congreso al que tuve el honor de asistir gracias a la generosidad de Aldo. La verdad es que hemos pactado un poco pues, hablar de lo que supone lo que es el patrimonio cultural europeo como vertebrador. Se hablaba ahora de vertebrar lo que es la Europa, ¿no? La sociedad civil. Y el patrimonio, desde luego, es una fuente de identidad y cohesión común, sin duda, y que nos hace crecer como sociedad europea y tratando de sostener y mantener lo que es los valores europeos, ¿no?
que al final somos como una isla. Pensamos que la Unión Europea es algo que nos lo merecemos y es una isla en el mundo, una isla de bienestar, una isla de derechos que debemos salvaguardar. Y naturalmente yo tengo que hablar de universidad, porque para eso soy rector de una universidad pública, la universidad pública presencial más grande de España, una de las mejores del mundo. Yo tengo aquí mi colega y amigo que también participó en el Congreso, el profesor Andrés Arias Astray, que es el director de la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid y que, bueno, somos amigos íntimos desde hace mucho tiempo. Y que estuve en su mesa, además, observándolo, y fue una mesa tremendamente brillante. Bueno, al final, las universidades españolas, las universidades europeas, lo que hacen es vertebrar. Se hablaba antes de vertebración, de establecer lazos, de establecer cooperación, de establecer vínculos. Eso lo ha hecho la Universidad Europea desde siempre. Desde luego, la comprensión de las identidades y la promoción de esa cohesión entre la sociedad europea lo han hecho las universidades. Aunque ha habido otras universidades, la Universidad Europea o la Universidad Occidental, como la comprendemos, se creó en Europa, concretamente con la primera universidad, que es la Universidad de Bolonia, ¿no? Uno de nuestros socios. Y ahora la Unión Europea ha entendido que las universidades son tan relevantes para vertebrar Europa que se ha establecido una serie de alianzas de universidades europeas, públicas y privadas. Concretamente hay unas 44 alianzas, si no me equivoco, que incluyen más de 340 instituciones que están ahora mismo diseñando lo que es el futuro de la Universidad Europea. Y, por lo tanto, están diseñando el futuro de la sociedad europea. Porque al final el presente, el pasado y el futuro de la sociedad europea depende y pasa por las universidades. Les voy a contar un poquito en qué estamos trabajando. La Universidad Complutense pertenece a una agrupación, a un consorcio, a una alianza de universidades, de 11 universidades europeas del mayor prestigio. Está la primera universidad europea, que es la Universidad de Bolonia, está la Universidad de Berlín, la Universidad de Edimburgo, la Universidad de Helsinki, la Universidad de Cracovia, la Universidad de Lovaina, la Universidad Complutense de Madrid, la de París I, Panteón-Sorbona, la Universidad de Leiden, la de Zúrich y la de Dublín. Universidades que rayan desde más de 160 años de historia hasta la primera de todas, que se creó en 1088, ni más ni menos. Fíjese, si consideramos que el patrimonio cultural es importante para la vertebración de Europa, que hemos creado el primer doctorado conjunto europeo, que se llama Una HERDOC, que proporcionamos entre estas 11 universidades, y somos el primer consorcio europeo que ha creado un grado conjunto sobre estudios europeos. Y ahí la Complutense siempre ha estado la primera. No todas ofrecen este tipo de grados, solo somos 4 de las 11 universidades, porque consideramos que es importante el vertebrar Europa. Fíjense, ahora antes estábamos hablando un poco de lo que puede ser el papel de las universidades. Las universidades, al final, no solo forman grandes profesionales, tanto públicas y privadas en España. Es de verdad que yo trabajo en una universidad pública, pero no solo no tengo ningún inconveniente en la iniciativa privada, sino desde que yo estoy en el mandato estamos potenciando las relaciones con las universidades privadas españolas y europeas. De hecho, la universidad que lidera este consorcio es privada, que es la de Lovaina. Fíjense, nosotros, decían, no solo formamos grandes profesionales, investigadores e investigadoras, sino que estamos formando también ciudadanos y ciudadanas responsables. Y eso lo hace la Universidad Española. Nosotros, ya se ha dicho, lo ha dicho la vicepresidenta, estos grandes avances que se han hecho durante todos estos siglos, y lo más reciente ha sido el diseño y fabricación de vacunas, la fabricación lo hacen los laboratorios frente a esta terrible pandemia de COVID-19, por el SARS-CoV-2, la mayoría de los progresos que se han hecho en las universidades occidentales y no occidentales. El 70% de la producción científica de este país se produce en las universidades, principalmente en las públicas, pero también en las privadas. Y además, fíjense, una cuestión que a mí me gusta resaltar es que el desarrollo histórico de las ciudades españolas y las europeas ha sido gracias a las universidades. ¿Ustedes creen que la ciudad de Madrid sería mejor sin la Complutense? ¿Que sería mejor sin la Universidad Politécnica de Madrid?
¿O que Pozuelo sería mejor sin Pozuelo Alarcón, sin la Universidad Complutense? Sin duda no, sin duda no. Y porque al final lo que hacemos es crear riqueza. Creamos una riqueza inmensa, porque traemos talento. Las universidades públicas y privadas de España tienen talento, crean y forman talento. Y somos lo que hacemos, y lo hacemos muy bien. Las universidades españolas que están tan poco cuidadas por la sociedad, por sus políticos, no todos, pero que no creen en nosotros, que no creen en nosotras, deberían fijarse que porque por cada euro que se invierte, porque la universidad pública no es gasto, es inversión. Por cada euro que se invierte, los estudios que se han hecho indican que se devuelve 5 por lo menos. En Madrid seguramente calculamos que entre 8 y 10 euros por cada euro que invierte. La actividad de las universidades madrileñas, las públicas y las privadas, es inmensa, tremenda, asfixiante, cansina. Todos los días tenemos actividades que atraen científicos, investigadores, investigadoras, estudiantes que vienen de otras autonomías, estudiantes que vienen de otros países de Europa, de Latinoamérica, de Asia y del continente africano. Y eso crea riqueza, porque asisten a los museos, salen a comprar, alquilan pisos, consumen y crean, por lo tanto, riqueza y diversidad. Y lo tenemos que cuidar. Porque además, si se fijan ustedes, y se ha hablado quizás de los momentos que estamos pasando en esta sociedad española y europea y occidental, en unos momentos tremendamente difíciles, si se fijan, estamos hablando casi siempre de fake news, de mentiras, y prestamos poquísima atención, me estoy quedando sin saliva, poquísima atención a la verdad. Siempre hablamos de la mentira y jamás de la verdad. Y la salvaguarda de la verdad está en las universidades españolas, en las universidades públicas y privadas, que defienden nuestro patrimonio, que cohesionan, que defienden nuestra identidad y que promueven, como decía antes, la unión y la cohesión, vertebran. Y por lo tanto, y siguiendo un poco y agradeciendo la oportunidad que me brindan de dirigirme a todos ustedes, voy a tomar un poco lo que es el lema y diré Universidad Española ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, rector. Tiene la palabra María Teresa Freixas, presidenta de Citizens for Europe y catedrática de Derecho Constitucional. Muchas gracias, querido Aldo, querido presidente de Sociedad Civil Ahora, por haberme invitado a participar en este acto. Gracias al Senado por acogernos. Es realmente un símbolo importante estar aquí como sociedad civil en esta casa tan histórica y que tan simbólicamente nos representa a los ciudadanos. Gracias por estar aquí también entre muchos amigos, senadores, Amalia Santi, diputados, miembros de la Real Academia Europea de Doctores, de Relanzar España, de la Asociación por la Tolerancia, que han venido expresamente para estar aquí con nosotros. Realmente, estar entre todas estas organizaciones es algo muy importante, porque eso significa que la sociedad civil existe. Parece que no exista, porque es muy discreta, parece que no esté, pero está. Y además está muchas veces precisamente allá donde se la necesita, sin hacer ruido, como decía nuestro presidente, pero tomando la palabra, manifestando sus preocupaciones y aportando aquello que cada uno, desde su propia organización, desde su propia entidad, puede aportar a este proyecto común que es España. Bueno, no solo España, España, Europa, América. Nosotros, cuando empezamos a colaborar desde Citizens for Europe y la Fundación Cultura Libre con Sociedad Civil Ahora, establecimos un nuevo marco, porque España no está aislada, España vive en el mundo. Ese mundo pasa, evidentemente, por estar integrada en Europa, porque España es Europa, y ese mundo pasa también por Iberoamérica, porque es nuestro pasado común y nuestro presente actual de
personas, de ciudadanos que están unidos desde diferentes perspectivas entre las dos orillas del Atlántico. Cuando hicimos el Congreso en Valencia, todo esto ya estaba presente. Fue realmente un hito importante reunir a tantas organizaciones en ese lugar, porque no suele ser habitual un encuentro a nivel de toda España de organizaciones de la sociedad civil. Y costó mucho, porque al final cada uno también es un poco de su padre y de su madre, ¿no? Y conseguir aunar voluntades para poder discutir sobre temas complicados, porque realmente no es que estuviéramos allí para hacer unos juegos florales, sino precisamente para entrar en todo aquello que creíamos necesario para relanzar España. Eso es realmente complicado. Fue un símbolo también que estuviera con nosotros todo el tiempo el presidente Prodi, con quien tuve el honor de trabajar en la conferencia sobre el futuro de Europa, cuando preparamos Carta de Derechos Fundamentales, cuando hicimos después la Constitución Europea, que finalmente fue Tratado de Lisboa. Eso era también simbólicamente muy importante, porque la relación con la Unión Europea es tan estrecha, con nuestra Unión Europea, con lo que somos en Unión Europea, es tan estrecha que no podíamos prescindir de ello. Abordar los problemas complejos en los que estamos situados allí en aquellos momentos fue realmente también complicado, porque uno de los objetivos que teníamos era ver si podíamos lograr una coordinación mejor entre todos nosotros. Y no todo el mundo lo veía de la misma manera, ni todo el mundo lo ve de la misma manera. Lo que pasa es que no hace falta verlo igual. Lo que es importante es tener objetivos comunes y que cada uno, sin perder su propia identidad, pueda realmente implicarse en la construcción de aquello que es mejor. Yo allí pues, expliqué un poco esta serie de cuestiones. Sobre todo intenté dar voz a aquellos que normalmente no la tienen, porque la sociedad civil es tan compleja que muchas veces desconocemos quién está allá. Y, pues, por ejemplo, pues, en mi caso, además, como catalana, española, europea y ciudadana del mundo, pues era mucho más complicado. Pero mi relación con una gran cantidad de pequeñas organizaciones que pueden todas juntas aportar mucho a ese proyecto común, realmente consideré que era importante visibilizarlas. De la misma manera pues, que hoy tenemos aquí a miembros de la Asociación por la Tolerancia, que los mencioné ya allá, también expliqué la labor cívica que realizan organizaciones como nuestros segados, es decir, las personas que desde la sociedad civil se dedican de una manera sistemática a intentar neutralizar el espacio público para que pueda ser un espacio de todos y no un espacio ocupado por unos pocos, como nos suele pasar en Cataluña, a organizaciones no visibles porque la represión que hay sobre ellos es tremenda, como Universitaris per la Convivencia, una especie de corps de clavé, en donde lo que hacemos es labor un poco de resistencia y de apoyo mutuo y de socorros mutuos ante los múltiples atropellos que hoy tenemos dentro de las universidades, asociaciones de profesores de enseñanzas básicas de escuela o de instituto que también en estos momentos están pasándolo muy mal y sobre todo pues hacer que esas organizaciones no se sientan solas. Esas organizaciones están dentro de nuestra sociedad civil y están trabajando con nosotros en todos estos ámbitos y, por lo tanto, hay que darles ese apoyo, ese calor humano que les permita continuar con toda su labor. Sobre todo porque para ese relanzar España que nos planteábamos allí, nos planteábamos ¿y cómo podemos la sociedad civil contribuir a aquello? Sobre todo solicitando una serie de cuestiones que nos parecen básicas para ese relanzamiento. Volver al consenso.
volver a poder trabajar como estamos ahora aquí, desde distintas perspectivas. Nosotros, en nuestras organizaciones en las que yo estoy, Citizens for Europe, Fundación Cultura Libre, somos, y lo decimos así, no somos apolíticos, pero somos transversales. Es decir, que no nos va a dar miedo el pronunciarnos políticamente, pero lo haremos teniendo en cuenta que las sensibilidades son varias y que lo que hay que hacer es volver al consenso para aunar voluntades en ese trabajo común. Ese trabajo hay que hacerlo como aquello que en los tratados europeos llamamos democracia representativa y democracia participativa, apoyando a la democracia representativa, nunca queriendo sustituirla, porque la representación es básica en nuestros sistemas y todavía no hemos inventado nada mejor, porque cada experimento que vamos haciendo o que se va haciendo por ahí va a peor. Por lo tanto, lo que puede hacer la sociedad civil es apoyar a la democracia representativa, transmitiéndole sus necesidades y apoyando todas aquellas iniciativas, vengan de donde vengan, que sean iniciativas que puedan contribuir a ese bien común. Ello nos ha hecho que también, a través de estas organizaciones, hayamos estado presentes en la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Esa conferencia que se ha clausurado hace poco tiempo, participamos desde el principio. Muchas de las personas que están aquí nos apoyaron también incluso con artículos en prensa, haciendo que, digamos, nuestra voz se pudiera oír en ese ámbito, y luego participamos en los paneles ciudadanos y hemos estado presentes en todos los debates que ha habido a lo largo de este año. Esta conferencia se ha cerrado y tengo el honor de poder decir que una de nuestras propuestas, y que la empujamos entre todos, ha salido en las conclusiones de la conferencia, que es poder contar en el futuro con un estatuto de ciudadanía europea, que de alguna manera haga visibles todos los derechos y también obligaciones que tenemos como ciudadanos europeos, respondiendo a los valores europeos que coinciden con nuestros valores constitucionales. Porque cuando preparamos el artículo 2, que es en el que están los valores europeos, lo que hicimos fue hacer un poco lo que llamamos el patrimonio constitucional común de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Y, por lo tanto, nuestros principios constitucionales, nuestros valores constitucionales se han incorporado a esos valores europeos. Y también señalar que estamos también muy contentos de que se vaya avanzando en Europa en lo que es la propuesta de ley electoral europea, que no va a ser para pasado mañana, evidentemente, pero sí que se va avanzando en ella a los efectos de poder hacer que la representación en Europa sea un poco más homologable, porque en estos momentos se rige solo por las leyes electorales de los Estados miembros. Hay principios comunes que se pueden incorporar y esa legislación electoral europea pues, va a ayudar también a poder acercar mejor la ciudadanía a Europa. De la misma manera que intentamos que los ciudadanos españoles conozcan nuestras instituciones, que los ciudadanos en cada comunidad autónoma conozcan las que representan a la comunidad, hay que también acercar Europa a la ciudadanía y que conozca cómo funcionan las instituciones y se implique más en todo ello. Claro, eso significa tener que encarar toda esta serie de cuestiones pues, en positivo, haciéndonos eco de lo que ha señalado nuestro presidente, de que hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan, por lo tanto, hacerlo en positivo, y con esa voluntad de consenso que genere, de la misma manera que estamos generando acuerdos europeos, acuerdos también en España, porque eso es absolutamente necesario. Trabajar todos juntos, como hicimos de una manera tan magnífica en algo que voy a reivindicar, que es nuestra transición a la democracia, y que nos ha traído pues, todos unos años de bienestar, todos unos años de una posición como ciudadanos realmente muy distinta a la que teníamos en la época de la dictadura, y que pues, tenemos que transmitir todo eso a los jóvenes, que es otra de las cosas que nos necesitamos dentro de nuestra sociedad.
Estoy muy contenta también porque hicimos un acto no hace mucho tiempo en la Universidad de Navarra, la Universidad Pública de Navarra, y pues vamos a establecer una colaboración absolutamente directa con el Equipo Europa, que son jóvenes. Y ese Equipo Europa, que es una organización de ámbito español, también la vamos a incorporar a nuestros trabajos, Aldo. Hemos llegado ya a un principio de acuerdo porque necesitamos jóvenes. Citizens Pro Europe en 17 países y tenemos antenas territoriales y otras sectoriales, pero no teníamos antena joven porque nos está costando mucho acercarnos. Claro, ya somos mayores, ¿no? Además, cuando vas a un sitio y te ven con este pelo, dicen, esta señora tan mayor, ¿dónde va aquí a decirnos el qué? Bueno, pues miren, resulta que hay jóvenes sensibles a todo esto que estamos trasladando. Y, por lo tanto, mi conclusión no puede ser más que de ánimo, una conclusión en positivo, la conclusión de aunar cada vez más a cuantos más podamos mejor e ir trabajando, reivindicando nuestro pasado, porque lo tenemos y el pasado ahí está, y para criticarlo, para ensalzarlo, para tomar todo lo bueno que podamos derivar de él y construir ese futuro que tiene que ser mejor como ciudadanos que somos. En mi caso, pues siempre digo lo mismo, catalana, española, europea y del mundo. Muchas gracias por haberme permitido estar aquí y dirigirles estas palabras. Bueno, perdón, pido disculpas a Javier Maroto, que sé que se tiene que marchar a la Junta de Portavoces. Vamos a intentar ir un poco más rápido. Tiene la palabra Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España. Sí, muchas gracias. Muchas gracias al señor Maroto, máximo representante aquí del Senado, por invitación a estar aquí. Muchas gracias a Aldo Olcese, el organizador, y muchas gracias a ustedes. Intentaré ser muy breve. Pero quiero destacar dos características del Congreso de la sociedad civil que creo que son interesantes y que me llevaron, por supuesto, a participar. La primera, lo ha mencionado antes Aldo, es el absoluto respeto a los políticos y a los partidos políticos. Y desgraciadamente hay que decir esto, porque cuando vivimos momentos de crisis empiezan a aparecer ideas de que el problema son los políticos y son los partidos, y por tanto incluso lo dicen políticos, incluso lo dicen que se presentan a las elecciones, ¿no? Es que es algo absolutamente ridículo, ¿no? Los partidos políticos y los políticos son claves en una democracia representativa, no cabe imaginar otra cosa. Y es verdad que debemos mejorar esa democracia con ideas y mejorarla, pero no trayendo modelos exóticos o modelos diferentes del que está funcionando bien y del que formamos parte, como en uno de los documentos se dice, de las 20 mejores democracias del mundo. Por tanto, lo que tenemos es que trabajar en ese sentido, y el Congreso fue claramente rotundo en este tema. No hay, la otra idea, y se corresponde, del Congreso es la pluralidad. Ni de lejos los que intervinimos ahí coincidimos en muchísimas cosas, ni de lejos. Pero es que esta es una característica de la sociedad civil. Es que la sociedad civil es plural, es mucho más plural que los partidos políticos. Es una de sus ventajas. Uno puede pensar que esto está bien, lo que dice este político, el otro, y tener una combinación, incluso cosas que no dicen ninguno de los políticos, ¿no? Por tanto, esa pluralidad es importantísima y es algo que es interesante trasladar a la política y al electorado. Esa pluralidad es una ventaja, es un beneficio extraordinario de las pluralidades. Por eso, cuando alguien dice que la sociedad civil piensa que, no escuchen lo que dice porque es falso. O sea, la sociedad civil no es una sola cosa, sino que es ese conjunto de expertos, académicos, asociaciones, etcétera, y tal, que no son políticos, pero que evidentemente tienen mucho que decir sobre las políticas, porque piensan mucho. Que hemos vivido 40 años
los que vivimos en su momento de dictadura en la que nadie podía hablar de la política, pero ahora todo el mundo puede hablar de la política. Y tenemos un capital humano en España ya considerable de gente que no es político, que no está metido en la política y que tiene muchas cosas que decir para, de alguna forma, intervenir. Yo quería solo aprovechar un minuto porque ya que estamos en esta Cámara, en esta línea de mejoras modestas, creo que en España tenemos una mejora pendiente en el Parlamento, que es el trabajo de las comisiones. Nos separamos muchísimo del resto de países como Alemania, Inglaterra, no digamos Estados Unidos, que tiene una tradición mucho mayor. Y yo esto lo estoy viviendo ahora que estoy trabajando en todo lo que es la revolución del dinero y el dinero digital. Es impresionante acudir a las comisiones del Congreso americano y ver cómo los representantes preguntan a la sociedad civil, a los expertos, los abogados, etcétera. Y esto es algo que nos falta. Es verdad que estamos centrados absolutamente en el control del Gobierno, en los debates de plenos, y esto no hay que quitarlo, es fundamental, existe y es clave. Pero es fundamental que cuando se esté hablando de legislaciones y cuando estemos tratando, se traiga a quienes no son políticos a ver qué piensan sobre eso. Y esto se hace en Alemania, se hace en Inglaterra y se podría hacer aquí en España, y no se hace. Hay excepciones, por supuesto, las conocemos, pero no se hace. Y eso enriquecería enormemente esa correa de transmisión de la sociedad civil hacia el mundo de la política y hacia el mundo de los electores, porque los electores están pendientes de qué dicen los políticos. Al final lo que es importante es cambiar el electorado. Si cambia el electorado, cambiarán los políticos. Y, por tanto, es esa labor de las comisiones donde se ve públicamente, no en una esquina, no, porque uno de los problemas que tenemos aquí y en otros países es la opacidad en la elaboración legislativa, que se hace muchas veces en los despachos del secretario de Estado, etcétera, y tal. En el momento en que los representantes tienen que contestar y preguntar al mundo externo, se produce un debate público que es altamente instructivo, no solo para los políticos, sino también para el electorado. Y, por tanto, esto es algo que entiendo que debe ser difícil, porque llevamos 40 años sin cambiarlo, pero, bueno, ya que me dijeron que viniera aquí, Aldo, me parecía interesante, en un momento que estamos en una Cámara tan importante como la del Senado, recordar que esto puede trabajar mejor. Yo esto lo he visto, como digo, yo acudí al Congreso para hablar de la revolución del dinero digital, de la que me estoy dedicando estos últimos 8 años, y de ello hablé, pero no voy a hablarles a ustedes hoy de eso, porque es una entre las miles de posiciones. Creo que es lo más importante, la reforma estructural más importante, la que puede darnos un aumento de la competencia en los servicios financieros y acabar con un oligopolio que está reduciendo y que está impidiendo que haya verdaderamente competencia en los servicios financieros. Pero, insisto, yo creo que mi obligación es dejarle al señor Javier Maroto, que podrá comentarles a ustedes algo mucho más grande y no tan pequeño como la revolución del dinero. Muchas gracias por su atención. Tiene la palabra don Javier Maroto, presidente del Grupo Popular y portavoz del Partido Popular en el Senado. Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Quiero empezar con una enorme discrepancia. Y es que, naturalmente, era mucho más interesante escuchar a Fernando sobre la revolución del dinero que esta humilde clausura que me va a tocar hacer a mí. En eso ya hay una primera discrepancia y una buena muestra de que la sociedad civil puede tener un espacio común con pluralidad de ideas. Esta es la primera manifestación de ello. Ahora, ya sí, en serio, quería agradecer al comité organizador la decisión de formalizar este acto aquí en el Senado. Como saben ustedes, es la institución más de moda que tenemos en España ahora mismo. Como saben también todos ustedes, y seguramente compartirán conmigo, hay un montón de senadores y medios de comunicación que se preguntan en estos días ¿para qué sirve el Congreso? Lo que hay que hacer es cerrarlo y, por tanto, en este espacio de absoluta reflexión política, debate político, se celebra con muchísimo acierto esta sesión. En un espacio que tiene y que va a seguir teniendo muchísima importancia
en nuestro país, en España. Rodeados aquí de 4 piezas, podría haber otras 400 de la historia de España, la reconversión de Recaredo, la jura de la reina María Cristina y ahí la rendición de Granada y la entrada de las tropas aragonesas en Constantinopla, son piezas del arte que muestran la riqueza de una gran nación que es España. Antes de hacer alguna reflexión sobre algunas de las ideas que he compartido y que comparten todos ustedes de esta segunda edición y del libro de Sociedad Civil, sí me gustaría trasladarle, aprovecho este minuto también, de espacio publicitario que se me permite para explicar una de las notables diferencias y, por tanto, una de las cualidades más importantes de esta Cámara del Senado respecto al resto de cámaras parlamentarias en España. Y es la siguiente, y esto muchas veces los españoles no lo conocen, seguramente porque cometemos la torpeza de no explicarlo convenientemente desde nuestras posiciones. Nuestra Constitución, nuestro ordenamiento, concede a esta Cámara el único espacio político reglamentado, el único, por tanto, ni siquiera el Congreso lo tiene, donde puede reunirse para un debate conjunto el Gobierno de España, todos los gobiernos de las comunidades autónomas y, además, todos los partidos políticos con representación en esta Cámara. Las 3 patas: Gobierno de España, comunidades autónomas y partidos políticos. Y, además, como se subrayaba antes, y con acierto, de forma pública, es decir, con la presencia de los medios de comunicación, no en una pantalla, en una conferencia de presidentes, sin los partidos políticos. Esa es la Comisión de Comunidades Autónomas que nuestro ordenamiento confiere a esta Cámara y, por tanto, es un espacio de debate reglado en nuestro ordenamiento, donde debates tan importantes como la financiación autonómica, el futuro entramado institucional de nuestro país, etcétera, se pueden realizar con luz y taquígrafos y con todas las garantías de un reglamento que da cobertura a esos debates. Esa es una de las utilidades del Senado. Como están ustedes aquí, me permito ese minuto de autopublicidad para explicar una de las diferencias esenciales de esta Cámara o papeles esenciales de esta Cámara. En mi opinión, esto ya es una conclusión mía, muy poco explotado, tanto por el Gobierno como por los partidos políticos. Bueno, ahora entrando en materia sobre el asunto que les trae a ustedes aquí, me gustaría compartir con ustedes algunas de las ideas que este libro, estas conclusiones, presentan y que yo no puedo más que subrayar humildemente como uno más, pero en este momento lo hago también para la clausura del encuentro. La primera idea fundamental que inspira estos contenidos es la idea de España y de la unidad de España como tal. España es una gran nación y es por eso que esa unidad de España debe ser reconocida, preservada y garantizada en todos los ámbitos, en el político, en el social, en el judicial y en el institucional. Y tenemos la obligación de favorecer la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas, lo digo aquí en esta Cámara Territorial, ya que una colaboración leal fortalece la nación española. Y subrayo lo de leal, porque es la colaboración leal entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España lo que hace grande la decisión del Estado de las autonomías. El problema no son las comunidades autónomas, el problema es que algunos representantes del Estado en las comunidades autónomas, que es lo que son los presidentes autonómicos, no son leales con el resto ni con ellos mismos, y eso genera un problema. Pero el problema no son las comunidades autónomas, sino el ejercicio desleal de esa responsabilidad. Otra de las ideas que comparto profundamente es la idea de la libertad y la dignidad de la persona. Creo firmemente en esa libertad y en esa dignidad. El objetivo de la política y de los políticos debe ser el de alcanzar un progreso económico y social que asegure el mayor bienestar para los ciudadanos, promoviendo políticas sociales avanzadas en el marco de una nación única que es perfectamente compatible con una nación plural y diversa, esa es una cuestión importante, de ciudadanos libres e iguales. Defiendo la libertad individual y la libre iniciativa del individuo para desarrollarse en igualdad de oportunidades. Otra idea que ya se ha explicado aquí y que lo han hecho muy bien los tres intervinientes de la mesa y Aldo como presidente, es una idea esencial y es que la sociedad civil es imprescindible. La sociedad actual demanda de los políticos un esfuerzo para emprender una nueva etapa de renovación política, social y económica, acorde a los tiempos que tenemos.
España necesita una política de Estado responsable, con altura de miras. España se enfrenta a numerosos retos económicos y sociales que los políticos no podremos abordar con éxito sin la participación de la sociedad civil. Esto creo que es un hecho y una verdad en sí mismo. Y exactamente igual que ocurrió en la transición, necesitamos las ideas, las propuestas y el empuje de todos los ámbitos de la sociedad para hacer frente a los retos y necesidades que precisa nuestro país en materia económica, educativa y social. Querido Aldo, me vas a permitir que precisamente haga mías algunas de tus palabras en el libro Repensar España, que sirvió como inventario de las reflexiones del primer Congreso Nacional de la Sociedad Civil. Decías, y abro comillas, la sociedad civil española ha de ser incansable en la defensa de los valores constitucionales y de la unidad de España y debe contribuir de manera eficaz a la recuperación económica y social de nuestro país y de su posición de liderazgo en el contexto europeo e internacional. Cierro comillas. Es una frase que puede resumir perfectamente el contenido de este encuentro. Y hay una idea adicional que también está incorporada en los contenidos de este libro, que es el populismo. España se enfrenta a numerosas oportunidades, pero también a importantes amenazas y el populismo es una de ellas, sin duda. Sin duda, uno de los principales problemas para la democracia. Todos los demócratas debemos combatir el populismo y apostar por una política útil basada en la moderación y el respeto a las reglas del juego. Hay muestras de populismo en España, pero también las hay fuera de España. Y a mí me gustaría, para no herir ninguna sensibilidad, explicar o apuntar un ejercicio de populismo que ha roto una parte importante de Europa y que es incontestable. Es el Brexit. Proponer soluciones fáciles a problemas complejos es populismo. Y decir a un pueblo que la ruptura con una institución arregla los problemas no solamente es incierto, como se ha demostrado, sino que es una mala praxis y además de fatales consecuencias, que se lo digan al pueblo británico y a la concatenación de primeros ministros en los últimos tiempos. Sin herir sensibilidades, el populismo es proponer soluciones fáciles a problemas complejos y el Brexit se gestionó de esa manera, en mi opinión. Termino con algunas de las conclusiones del Congreso, que hay tantas, necesitaríamos 3 o 4 clausuras para poder escribirlas todas, pero me voy a quedar con 6 que comparto al 100% y por eso, como esto es una clausura, expongo algunas de las conclusiones para todos ustedes que están en ese libro y que yo comparto. La primera es que en España es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, pero hace falta generosidad y amplitud de miras. Cesiones ninguna, especialmente en algunos ámbitos, pero en la comprensión de España como un país plural y diverso, sin duda imprescindible. Segundo, Europa es bueno para España. La Unión Europea es buena y es una gran idea y un gran éxito de España ser miembros de la Unión Europea en todos los ámbitos. La mejor solución a los problemas del futuro, por lo que se hace necesaria una Unión Europea fuerte. La Unión Europea, eso que está en Bruselas, pero que nos debe recordar que es quien nos ha proporcionado las vacunas, quien nos ha proporcionado los fondos, quien nos ha proporcionado el euro y la fortaleza en un espacio único en el mundo de libertad, de solidaridad y de crecimiento económico. Europa sí, Europa es necesaria. La educación digital como una fórmula para resolver la politización y la ideologización de la propia educación, me parece un concepto que está ahí y que requeriría un desarrollo mucho más amplio, que está recogido. La sanidad debe ser mucho más solidaria en términos de territorios y ciudadanos europeos y debe ser universal e igualitaria, valga la autocrítica para los partidos políticos en este ámbito, recojo también ese guante. En quinto lugar, la sostenibilidad es el eje troncal y crucial de nuestros desafíos futuros y del mundo global. Crecimiento sostenible, señores, o no habrá crecimiento posible. En otros países de Europa, el ataque a la sostenibilidad o a los objetivos de desarrollo sostenible no son debates porque todo el mundo los comparte. Esos debates son necesarios porque no hay crecimiento económico posible en el futuro si no es sostenible. Otra cosa es que tengamos que hablar de qué criterios y plazos para esa sostenibilidad. Y la última de las conclusiones que comparto con todos ustedes y que también está recogido ahí, que me parece muy importante, es nuestra relación con Hispanoamérica.
o con Iberoamérica en su conjunto, como relaciones imprescindibles. Sí creo que han de ser reformuladas, pero creo que hay que dotarlas de un impulso imprescindible. Todo eso en un libro que no se puede resumir en una clausura. Yo recomiendo que se haga un esfuerzo de difusión porque los contenidos son realmente valiosos. Y como yo no soy original, voy a terminar esta clausura con una frase que no es mía, sino que es de Teresa, porque lo ha dicho también que he pensado terminar con esa frase, esta clausura. Así también no habrá discrepancia posible. Ella ha dicho con mucho acierto: la sociedad civil existe. Yo quiero hacer esas palabras de Teresa, las palabras de todos nosotros, y añadirle un pequeño matiz. La sociedad civil existe, y que eso se sepa y se note es ahora más importante que nunca. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Tus palabras son aleccionadoras y motivadoras y creo que hemos llegado al final de este acto con la satisfacción del deber cumplido, de un largo periodo de tiempo en el que se elabora todo esto y al final pues tenemos la satisfacción de poderos entregar este producto, este niño, desde la sociedad civil para que vosotros lo hagáis crecer y utilicéis lo que os parezca oportuno y conveniente. En una presentación de un libro siempre hay que agradecer también al editor, que es Magrao Gil, es la mayor casa editorial del mundo. Nos acompaña aquí su director general, Álvaro García, a quien agradezco mucho su empeño y esfuerzo. Voy a contar una pequeña anécdota ya para despedirnos. Cuando en la primera edición busqué un editor, fue imposible, porque las editoriales españolas le tenían miedo a esto. Pensaban que era una injerencia que los políticos a lo mejor no iban a ver bien y tal, y tuve que recurrir a esta casa editorial norteamericana que no edita este tipo de libros. Y entonces el director general tuvo que hablar con un jefe norteamericano que le preguntó: oye, ¿y esto para qué lo hacéis? Dice: para mejorar España. Dice: bueno, pues hazlo. Una cosa sencilla, pragmática, y que un dirigente norteamericano fue capaz de ver por encima de los nuestros, que estaban siempre temerosos de lo que pudiera suceder. Me hubiera gustado que hubieran estado aquí para ver que temores ninguno, sino todo lo contrario. Y este yo creo que es el mensaje final. Hay una buena colaboración entre la sociedad civil y la política que debe ser cada vez más estrecha, como ha dicho Javier, y ojalá que así sea. Muchas gracias a los ponentes que han venido, veo varios que estuvieron en Valencia, también muchísimas gracias por vuestro trabajo, y a los patrocinadores del Congreso y del libro, que hemos tenido 25. Están aquí en la parte de atrás, es muy elocuente verlo, porque están las mayores empresas y las mayores instituciones del país, lo que quiere decir que hay una buena movilización en torno a estas iniciativas y que la gente cree en ellas. Así que con este mensaje les dejo y muchísimas gracias y hasta siempre.